Hola, un placer estar con ustedes. Hoy los saludamos desde el Palacio Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano. Nos acompaña en exclusiva para la pantalla de Telesur, para todos ustedes, el señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente, gracias por acompañarnos, por este tiempo para Telesur. No, gracias a ustedes. Un saludo a Telesur y a través de Telesur a toda América Latina. Señor presidente, el pasado jueves 30 de septiembre se vivió aquí en Ecuador un intento de golpe de Estado. Muy claro, muy claro. Usted estuvo secuestrado, las cifras a hoy dan cuenta de 8 personas muertas, más de 270 heridos, y han pasado los días, parecería que en Quito retorna la calma también en otros lugares, pero usted ha dicho que este intento de golpe continúa. ¿Por qué? Bueno, los gobiernos progresistas tenemos que enfrentar conspiraciones permanentes. Esto es el resultado de conspiraciones que han empezado el primer día del gobierno. Sectores opositores han infiltrado la fuerza pública, desinforman, manipulan, hasta que lograron revelar, en este caso, a un grupo de policías, y obviamente no se trata de aspiraciones salariales. Tal vez la gran masa de policías que ingenuamente apoyaron más que la insubordinación, ellos apoyaron el no salir a trabajar, lo cual también es inconstitucional, creyeron esa desinformación de que se le iba a reducir salario y cosas así. Es tan fácil como ver cómo crece la masa salarial policial año tras año. Nosotros hemos duplicado, en nuestro periodo de gobierno, hemos duplicado en promedio los salarios de los policías. Precisamente Pero sobre ello... se trataba de cosas más profundas. Nosotros estamos haciendo investigaciones sobre atentados a derechos humanos en la Policía Nacional, la estamos modernizando, estamos humanizando. Teníamos ahí aparatos represores, represivos, había vinculaciones con potencias extranjeras, incluso directamente. Ciertas unidades eran financiadas por países extranjeros que además eran los que designaban a los directores. Todo eso está cambiando. Entonces hay grupos fascistas que se resisten a esos cambios, y ahí están las verdaderas motivaciones de esta insubordinación y los contactos con grupos políticos que tienen estas prácticas. Quería preguntarle sobre el tema salarial, señor presidente. ¿Cuánto se ganaban cuando usted llegó y cómo ha sido precisamente ese ascenso del que usted nos habla? El policía, en el 2006, el sueldo más bajo era unos $300, ahora el sueldo más bajo es mayor a $800, y en promedio se ha incrementado los salarios 102%. ¿Pero qué hemos hecho? Modernizar el sistema de remuneraciones. Antes se les pagaba una miseria, pero se les daba un juguete en Navidad para los niños, el paternalismo. Ahora hemos dicho, vamos a maximizar los sueldos de servidores públicos, pero lo que ustedes pueden darle a sus hijos, la canasta navideña, etcétera, que ya no salga del Estado, sino de ustedes mismos, con dignidad, con su propia elección. Entonces, más que se ha beneficiado, no solo a la fuerza pública, a los servidores públicos en general. Y la ley lo que hace es homologar todos los salarios, categorizarlos, etcétera, tanto servidores civiles cuanto policías y militares. No se va a rebajar 20 centavos de remuneración, por el contrario, esa ley nos cuesta como $800 millones por las indemnizaciones que están ahí planificadas, etcétera. Pero la desinformación, la manipulación hizo creer a ciertos sectores de la policía y fuerzas armadas que porque se eliminaban las condecoraciones, bonificaciones que se están eliminando en todo el sector público, eso no se les iba a compensar. Y nunca le dijeron que se había incluido por primera vez en historia el artículo 115, que reconocía las particulares condiciones de trabajo de policías, militares e incluso bomberos, las horas extras que tienen que trabajar, los días festivos que tienen que trabajar, y que por eso se le iba a dar una compensación mensual. Es decir, todo lo que se ahorra en bonificaciones y condecoraciones les va al sueldo como compensación por horas extras y días festivos. Esas manipulaciones, señor presidente, llegan por cuenta de un grupo que usted ha llamado Grupo Armado Policial, parecería un grupo paramilitar. ¿Qué información de inteligencia tienen ustedes? Y también, permítame, le quiero preguntar sobre ello. Usted ha dicho en 2 oportunidades que había investigaciones sobre atentados a los derechos humanos al interior de la policía. Amplíenos eso también, por favor. Bueno, algunos de los pasquines que se mandaron antes de la insubordinación y de los mensajes a la insubordinación, etcétera, eran firmados por el GAP, un grupo armado policial. Entonces ese es un núcleo ideológico duro, fascista, escuadrones de la muerte, etcétera, que han existido en Ecuador. O sea, aquí había grupos de policías que desaparecían personas, torturaban. Y hay gente que apoya la extrema derecha, sectores políticos como ciertos sectores de sociedad patriótica, etcétera, que apoya esas prácticas y trata de utilizar el descontento de esta gente, y nos preocuparíamos cuando no estén descontentos, porque esas prácticas no las vamos a permitir, ahí vamos a tener tolerancia cero. Algunas veces nos dicen a nosotros, hay que dialogar ¿con quién? ¿Con los torturadores? ¿Con los que desaparecían gente? Entonces seguiremos humanizando a la policía y profesionalizándola. Y esto contesta a la segunda parte de su segunda pregunta, ¿no? Que precisamente se reabrieron algunas investigaciones como
la matanza que hubo hace algunos años en lo que se llama el caso Fibeca, una farmacia que fue asaltada en Guayaquil y donde murieron todos. Se han reabierto casos de desapariciones de personas en manos de una anterior unidad de policía que era muy cuestionada, la GAO, grupo, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero se llamaba GAO, lo desaparecimos, ya desarticulamos ese grupo, pero se está investigando a sus miembros, hay algunos incluso en prisión. Entonces de ahí viene también esa reacción, ¿verdad? Los torturadores, los que se parecían gente, etcétera, tratando de ponerse esos cambios en la policía. En este momento se ha informado por parte de la Fiscalía que se está avanzando en 50 indagatorias, incluso hay unos policías pendientes de estos procesos y también hay unos miembros importantes de la política interna en Ecuador que hacen parte de Sociedad Patriótica. ¿Usted cree que va por buen camino estas investigaciones? ¿Todos estos procesos que se está adelantando en la Fiscalía del Estado, como la de Pichincha, van a lograr establecer autores materiales e intelectuales de este intento de Bueno, eso golpe? esperamos, ¿no? Avanzan las investigaciones, pero el país tiene una deficiencia crónica en su capacidad de investigar. La inteligencia falló y sigue fallando. No por culpa del Secretario Nacional de Inteligencia, sino que empezamos no de cero, sino de bajo cero. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la inteligencia policial y militar dependía financieramente directamente de la Embajada de Estados Unidos. Y ellos calificaban a los directores de esas unidades. Entonces tuvimos que desbaratar todo eso. Y le insisto, un gobierno civil, presidente que viene de la academia, etcétera, tiene muchas dificultades para reconstruir un sector tan sensible como es el de inteligencia. Entonces recién estamos empezando a recorrer el camino para crear un verdadero sistema de inteligencia. Así que espero que puedan avanzar las investigaciones, que se determinen los actores materiales e intelectuales. Se está investigando algunas decenas de policías en base a videos, etcétera. Tenemos los videos de cómo francotiradores disparan a mansalva. En base a esas investigaciones esperamos dar con otros autores materiales e intelectuales. Y es claro que ha habido manipulación política y vinculación política para desestabilizar el gobierno. Tal punto que el día anterior, en el Congreso, hubo unas intervenciones en la Asamblea Nacional premonitorias de lo que iba a pasar por parte de asambleístas de la oposición. Borraron esas grabaciones, pero el presidente de la Asamblea tenía respaldos en otros lugares también. Todo esto será material probatorio. El día jueves de mañana, un legislador de la peor calaña, ¿no?, de esos que son una vergüenza para la política nacional, daba una entrevista en un canal de televisión, le decía al presidente lo van a linchar por quitarle los juguetes a la policía, o sea, ni Nostradamus pues sabe eso, ¿no? Entonces, ahí es clara la vinculación y cada vez descubrimos más evidencias de cómo había contacto entre estos insubordinados, les insisto, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de derechos humanos, es un núcleo duro ideológico de extrema derecha, etcétera, con estos grupos opositores que intentan por todos los medios desestabilizar al gobierno. La táctica que usaron es exactamente la misma del 21 de enero del 2000, donde hubo un levantamiento indígena contra el gobierno de Maguat y les permitieron entrar a la asamblea. Se tomaron la asamblea, se propagó el descontento y cayó Maguat, lo quiso reemplazar una junta cívico-militar y finalmente lo reemplazó el vicepresidente. ¿Cuál fue la gran diferencia ahora? Que hubo una sublevación, insubordinación policial, pero el pueblo salió a las calles a defender al gobierno. El pueblo estuvo allí. Y las Fuerzas Armadas cumplieron su deber constitucional. Y el presidente, al cual le propusieron asumir, dijo, yo no asumo. Y no se pudieron tomar la asamblea que intentaron tomársela. Entonces le fallaron esos números y por eso el plan B fue después tratar de asesinar al presidente y a muchos otros miembros del gobierno. Al ministro del Interior, francotiradores, le tiraron a matar. Tuvo que salvar su vida refugiándose detrás de un montículo de tierra. Entonces, le falló el plan A, trataron de aplicar el plan B, el cual también, gracias a Dios, falló. Conversamos en exclusiva para Telesur con el señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Vamos a la pausa. En segundo regresamos. Sigan con nosotros. Volvemos, seguimos con todos ustedes en entrevista exclusiva para Telesur con el señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Antes de la pausa, señor presidente, estábamos conversando sobre la situación que se vive internamente en la policía, este proceso de depuración, pero quiero preguntarle qué va a pasar ahora, cómo van a poder establecer que todos los que participaron sí van a ser sancionados desde lo disciplinario, también desde lo jurídico, y que además realmente el proceso de depuración le sirva a la población ecuatoriana. Vea, en primer lugar yo quisiera puntualizar que son 42.000 miembros de la Policía Nacional y si en las protestas participaron 1.000 policías es demasiado. Entonces cuidado generalizamos. Yo quiero muchísimo a policía porque es la expresión de
de nuestra gente, ¿no? Muy popular, de estratos bastante bajos. La oligarquía siempre ha despreciado a la policía, precisamente por su composición tan popular. Ahora la utiliza y la aplaude, ¿no? Esa misma burguesía que siempre despreció a la policía. En todo caso, existen miles de miembros policiales extraordinarios que, con una labor muy sacrificada, y yo diría hasta heroica, en condiciones de trabajo muy adversas, día a día tratan de darnos la seguridad necesaria. Entonces, quería hacer esa puntualización. Mire, yo no puedo garantizar, yo no manejo la parte judicial, aquí hay separación de poderes, de que todo se sancione, todo se investigue. Lo que sí le quiero decir es que hay la voluntad política de llegar en esto hasta las últimas consecuencias. El perdón y olvido a nivel social es lo más parecido a la impunidad. Si quiere, después de haber investigado todo, establecido responsabilidades y sanciones, podemos hablar de perdón, pero una vez que se hayan establecido las responsabilidades, que se hayan conocido los autores, que hayan demostrado su arrepentimiento, que se hayan puesto las sanciones del caso. Pero dejar todo en la nada, ese perdón y olvido que buscan ciertos sectores. Quiero decirle que el hospital, me comuniqué con nuestro bloque de asambleístas, ellos me llamaron diciendo, mira, la oposición dice que te dejan salir si votamos la amnistía en la asamblea para todos los sublevados y revocamos la ley. Yo le dije, vean, primero muerto antes que perder la vida, ni un paso atrás. Entonces quieren todavía dejar todo en la nada. Eso es imposible. Hay la voluntad política de investigar hasta las últimas consecuencias, pero no todo depende del gobierno. Incluso, particularmente, yo pienso poner lo que se llama una acusación particular por las agresiones y el intento de asesinato del cual fui, o de los cuales fui objeto. El secuestro, por ejemplo, ¿cuándo será esa declaración? Bueno, ya está preparada una acusación particular por todos estos delitos, ¿no? Y el intento de asesinato al presidente de la República. Usted ve los videos, es un milagro que hayamos salido ilesos con todo el equipo presidencial. Tiraron a matar realmente. ¿Qué vinculación desde el punto de vista político tuvo el partido Sociedad Patriótica? Le insisto, hay claras conexiones. Desde el día anterior, ya como Nostradamus, tenían la premonición de que algo iba a pasar. Ese día, jueves de mañana, a las 7 de la mañana, entrevista con uno de los asambleístas de la peor calaña. Ese tipo sí que es de lo peor que tiene la política nacional. También que iban a linchar a Correa, que la policía le quitó los juguetes a la policía. Y después, gente amiga, se lo encontró en el aeropuerto de Quito, viajaba a Guayaquil, y ya se levantó la policía, y se jactaba de que hoy día se caía el gobierno. O sea, tenían todo preparado y cada vez obtenemos más información al respecto. El día de la insubordinación, en el cuartel de los insubordinados, el principal cuartel de Quito, el regimiento Quito, estaba pues uno de los lugartenientes, Lucio Gutiérrez, Fiel Araujo, que en estos momentos está preso por investigaciones, teléfono en mano. Primero dijo que había ido a visitar a su mamacita que vive cerca y estaba preocupado por la insubordinación. Después dijo que sí, que fue a apoyar la insubordinación. Y bueno, que hacía hablando a cada rato por teléfono. Quienes trataron de sacar a la gente a las calles para derrocar al gobierno y no lograron sacar ni a su gatito, ¿verdad? Si eran 30 o 40 pelucones era demasiado. Eran dirigentes de Sociedad Patriótica como este señor Walter Guerrero, que también tiene orden de captura y está fugado, ¿no? Que es abogado de Lucio Gutiérrez. Entonces las conexiones están extremadamente claras. Gilmar Gutiérrez, en la asamblea, el hermano de Lucio, Gilmar, que es asambleísta, era el que manejaba la escolta legislativa. Le insisto, quisieron borrar los videos, pero hemos recuperado los respaldos y se ve cómo agrede la escolta legislativa a nuestros asambleístas, cómo permite el paso de los asambleístas de oposición con guardias armados, etcétera, y cómo todo lo maneja este señor Gilmar. Reciben órdenes de Gilmar Gutiérrez. El expresidente Lucio Gutiérrez llegó ayer de Brasil, señor presidente, decía que rechazaba las acusaciones y que iba a interponer una demanda en contra de usted por daño moral. ¿Usted qué responde a ello? Me tiene sin el menor cuidado lo que hago, lo que debe hacer ese pobre hombre. Ella tuvo su oportunidad y dijo, o cambia este país o moriré en el intento, y lo que hizo es salir corriendo al primer intento. Nosotros estuvimos dispuestos a morir por sostener nuestra convicción. Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son los cambios políticos que van a existir? Quiero preguntarle primero sobre en el legislativo, ¿qué cambios van a existir después de esto? ¿En dónde? En el legislativo, bueno, la Asamblea Nacional. Un efecto positivo ante tanto dolor, porque para mí es una tragedia. Yo en lo personal estoy muy afectado, muy dolido, o sea, son 5 muertos. Créame, yo ahora prefiero morir, no esos 5 jóvenes, estudiantes, policías, militares. Esto ha costado demasiado al país. Usted habló de 8, pero es porque los saqueos en Guayaquil, bueno, ya esa es otra dinámica, ¿no? En el enfrentamiento murieron 5 personas, 2 policías, 2 militares y un estudiante que apoyaba al gobierno. Le dispararon en la cabeza, le dispararon a mansalva a los ciudadanos que fueron a rescatar al presidente, como 6.000 ciudadanos fueron a rescatar al presidente, una marea humana. En todo caso, dentro de tanto dolor, una cosa positiva es que creo que quedó claro que con este gobierno, por el diálogo todo, por la fuerza nada.
Y una segunda cosa positiva es que la gente de buena voluntad, así sean opositores, contradictores políticos, pero que entienden lo que es la democracia, que entienden lo que es el Estado de Derecho, se han unido para defender esta democracia. Entonces se ha logrado constituir un frente en la Asamblea. Por eso yo incluso antes de esta sonada, de este intento de golpe de Estado, hablaba de la muerte cruzada, que era disolver la Asamblea y anticipar elecciones legislativas y presidenciales. Si continuaba el bloqueo en la Asamblea, las iniciativas legislativas del presidente. Eso se presentaba precisamente porque había una situación complicada al interior para los debates. Había fraccionamiento en la Asamblea. Este evento lo que ha hecho es unir a toda la gente, porque nos ha dejado claro que el enemigo no somos nosotros. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el viejo país que hay que cambiar? Entonces ha sido uno de los efectos positivos, le insisto, dentro de tanto drama, y en ese sentido pues hemos conformado un frente amplio en defensa de la democracia en la Asamblea, y esa es una de las acciones legislativas, respondiendo a su pregunta, que se han tomado. Muy bien, vamos de nuevo a una pausa en esta entrevista en exclusiva con el señor presidente Rafael Correa. Siga con nosotros, regresamos en segundos. Volvemos para la última parte de esta entrevista en exclusiva con el señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente, quiero preguntarle estos últimos minutos que nos quedan, ¿cómo se va a restablecer la confianza entre la policía, el legislativo, pero particularmente entre la policía y el pueblo, cuando hay una gran cantidad de personas que ven en la policía no un organismo legítimo después de lo que sucedió? Mire, sí, esta gente ha hecho muchísimo daño en ese sentido también, a su propia institución, a la Policía Nacional, que era una de las instituciones más desacreditadas cuando nosotros llegamos al gobierno, y en base a esfuerzo, mejorar salarios, capacitación, dar equipamiento, organizarla. Por primera vez la policía estaba bajo el mando civil, siempre había actuado como un ente totalmente autónomo, así deshacía a su libre albedrío. Entonces habíamos recuperado en algo la confianza ciudadana, las encuestas nos demostraban, ya se confiaba algo en la policía, y la irresponsabilidad e insensatez de esta gente nos ha hecho retroceder años. Va a ser muy difícil reconstruir la imagen institucional de la policía. Usted me contaba en el intermedio cómo fue testigo de jóvenes que cuando vieron a la policía en un restaurante empezaron a apoyar al presidente y a rechazar a la policía. Eso está ocurriendo en todos los rincones de la patria, lo cual es injusto, le insisto, porque son 42.000 miembros policiales y máximo 1.000 participaron en la protesta, y de esos tal vez 800 de buena fe y de buena manera, con el rostro descubierto, pidiendo que no se les afecte su salario, pero unos 200 sí tomaron las armas, enmascarados, tratando de hacer daño, etcétera. Entonces va a ser muy duro aquello, pero es el trabajo que nos queda por delante, como también depurar a la policía. No vamos a dar ni un paso atrás en este sentido. Vamos a tener una policía completamente profesional, transparente, que rinda cuentas, humana, que respete los derechos humanos, y ese grupo de torturadores que desaparecían personas, aquí ha habido muchísimos casos de eso, que mataban a mansalva, pues tienen sus días contados. No daremos un paso atrás, se presenten los peligros y los obstáculos que se presenten. Para eso nos eligió el pueblo ecuatoriano, presentamos una policía que respete los derechos humanos. Señor presidente, ¿usted cree que una situación similar a esta, la del jueves 30, puede volver a presentarse? ¿O cree que la lectura precisamente para estas personas que estuvieron al frente y también detrás es que de esta manera no se va a lograr? Han tenido una gran lección, pero estamos hablando con grupos fundamentalistas de ultraderecha, fascistas. Siguen los pasquines, el día de ayer o anteayer, y usted ve ahí, ¿no?, que más que argumentos económicos, que no los tiene, y este gobierno de terroristas, de guerrilleros, de Alfaro Vive fue un grupo insurgente que se dio a conocer en los años 80 y fue aniquilado por el gobierno de Férez Cordero, atentando contra los derechos humanos, etcétera. Entonces, usted ve la orientación ideológica. Yo no puedo excluir que estos fanáticos, y que saben que sus días están contados en cuanto a sus fechorías, en cuanto a sus vinculaciones con narcotráfico, atentado a derechos humanos, etcétera, puedan ejercer acciones desesperadas y puedan tratar de insubordinar un cuartel o insubordinarse ellos como grupos, etcétera. Lo que es claro es que no van a llegar a ningún lado, porque se demostró el 30 de septiembre que por este gobierno, insisto, con este gobierno, por el diálogo todo, por la fuerza nada, y que cualquier intento de desestabilización va a ser absolutamente rechazado por América entera y particularmente por América del Sur, y valga la oportunidad para agradecer la increíble, solidaria y sobre todo eficaz acción de la UNASUR.
Particularmente sobre ese punto, UNASUR demostró para qué fue constituida, esa razón de ser ese objetivo de la Unión de Naciones Suramericanas. Sí, y maravillosa la respuesta, porque siempre nos quedamos en el discurso, que el rechazo, que la solidaridad. Aquí en un día, los presidentes de la región viajaron a Buenos Aires, se quedaron trabajando hasta las 4 de la mañana para hacer una declaración terminante de rechazo a cualquier desestabilización democrática en Ecuador o en cualquier país de la región. Señor presidente, para finalizar, ¿continuará con las leyes que tienen previstas, con los debates también? Hay algunas personas incluso que se escuchan desde la oposición que están pidiendo cambios a la ley de servicio público, que fue la excusa para llevar a cabo esta insubordinación, este intento de golpe. ¿Van a continuar adelante? Pero por supuesto, el pueblo ecuatoriano nos eligió para cambiar este país. Tenemos una nueva constitución. La mayoría de esas leyes son mandatos constitucionales para implementar la nueva constitución. Lo que pasa es que aquí hay un boicot sistemático de la oposición. Muchos nos acusan a nosotros de no entender que en democracia se requiere oposición. Por supuesto que lo entendemos. Pero aquí no hay oposición en nuestros países, pues frente a los gobiernos progresistas, por favor. Hay obstruccionismo, hay conspiración, hay permanentes intentos de desestabilización. Entonces, para la oposición todas las leyes son malas. O sea, créanme que ni así seamos brillantes y los más malvados del mundo, podemos acertarle al 100% para que todas las leyes sean tan perversas. Porque de acuerdo a esta gente todas las leyes son perversas. Entonces que eleven el nivel de debate político, que digan concretamente sus propuestas para poder discutir. Pero mientras sea simple politiquería, simple demagogia, simple intento de desestabilizar, insisto, al gobierno, de obstaculizar la revolución ciudadana, ¿cuánto se puede hablar? Si no hay nada ahí, no hay nada de concreto. De que nos digan cuál es su modelo de gestión de los servidores públicos, cuál es su concepto de institucionalidad del Estado. No existe nada, solo obstruccionismo. Y en esas condiciones tan precarias, por el nivel intelectual y de propuesta de la oposición, ¿cuánto es lo que se puede hablar? Señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, y un gran abrazo a América Latina y particularmente a Telesur. Muy bien, así finalizamos esta entrevista en exclusiva con el señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, desde el Palacio Carondelet. A todos ustedes, gracias por su compañía. Sigan con nuestra programación.